Vamos a hablar de la contaminación del agua. El agua es muy abundante en el planeta, pero solamente una pequeña parte de toda el agua que se encuentra en el planeta puede ser aprovechada por el ser humano. Del total de agua que encontramos en el planeta, solamente un 2,5% es agua dulce. Pero es que de ese 2,5%, el 68,7% está en forma de hielo en los glaciares. Un 30% son aguas subterráneas. Un 0,8% es permafrost, esa tierra helada que hay en las zonas cercanas a los polos. Y solamente aguas superficiales y en atmósfera un 0,4%. O sea, realmente una muy pequeña cantidad de todo el agua del planeta es directamente aprovechable por el ser humano. Pero es que nos encontramos con otro problema. Junto a esa escasa disponibilidad, nos encontramos que la actividad humana en muchas ocasiones contamina estas aguas. ¿Qué entendemos por contaminación? Contaminación es cuando alteramos las características naturales de algo, en este caso el agua. El origen de esa contaminación puede ser en algunas ocasiones debido a causas naturales, pero desgraciadamente hoy día en la mayoría de los casos es debido a la actividad humana. ¿Y qué ocurre con la contaminación? Pues la contaminación impide o dificulta el aprovechamiento del agua por el ser humano. Agua que es vital para nuestra vida y es súper importante también en el desarrollo de nuestra sociedad, y resulta que nosotros mismos estropeamos ese agua y dificultamos su acceso. Por otra parte, la contaminación también afecta a la vida animal, a la vida vegetal y a los ecosistemas en general. ¿Cómo podemos clasificar la contaminación? Bien, los contaminantes se van a clasificar en 3 grandes grupos: contaminación biológica, contaminación física y contaminación química. La contaminación biológica consiste en la contaminación debido a la existencia de algunos seres vivos en el agua que alteran sus propiedades y pueden causar enfermedades. Por ejemplo, los hongos, las bacterias, algunos protozoos, algunos invertebrados, incluso virus, se pueden propagar en aguas contaminadas. Por otro lado, tenemos contaminación física. La contaminación física es cuando la composición del agua no se ve alterada, el agua sigue siendo agua y nada más, pero varían algunas de sus propiedades físicas. Lo más habitual, por ejemplo, es cuando aumenta la temperatura, y esto también es una forma de contaminación, o que hubiese presencia de radioactividad en el agua, otro tipo de contaminación física. Y por último, otro gran grupo es de la contaminación química, cuando en el agua hay presentes otros productos, compuestos o elementos químicos alterando su composición, por tanto. Entre ellos, pues, nitratos, sulfatos, carbonatos, cloruros, los metales pesados, aceites, restos fecales, etcétera, etcétera. Todo esto derivado de la actividad humana. Puede ser agrícola, industrial, la propia actividad urbana, todo esto. Bien, pues hay una serie de indicadores de la contaminación. Los indicadores son aquellos que nos permiten detectar que hay o no contaminación y en qué grado. Los indicadores, lógicamente, pues van a ser indicadores de contaminación biológica, química o física, atendiendo a estos 3 grandes grupos que hemos visto. Los indicadores de contaminación biológica van a ser precisamente organismos vivos. La presencia de diferentes organismos vivos nos van a decir el grado de contaminación, y vamos a clasificar las aguas en limpias, degradadas, contaminadas o en recuperación. Otro indicador de contaminación biológica muy importante es la cantidad de oxígeno disuelto que hay en un agua, y asociado a él la cantidad de materia orgánica que también puede haber en ese agua. Si nos fijamos en el dibujo, vemos que podría ser un río, ¿vale? Y se produce un vertido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues antes de que ocurra ese vertido, vemos aquí que hay una cantidad de oxígeno disuelto importante, por tanto pueden vivir una serie de especies, como puede ser
la trucha, la perca, los plecópteros, que son los insectos acuáticos como los zapateros, porque el agua está limpia y pueden vivir este tipo de animales. Pero cuando se produce el vertido, un vertido con materia orgánica, se produce una caída en el oxígeno disuelto, ¿vale? Entonces ahí van a vivir otro tipo de especies, la carpa, el lucio, sanguijuelas, que necesitan poca cantidad de oxígeno disuelto. Y llegando un momento en que cuando la cantidad de oxígeno disuelto es mínima, ahí ya la única vida que podemos encontrar son hongos, algunos gusanos y bacterias anaerobias. Ya sabéis que hay bacterias aeróbicas que necesitan el oxígeno para la vida y anaerobias que no necesitan el oxígeno. Aquí se produce putrefacción y por tanto los olores son bastante desagradables en aguas con esta contaminación. Luego, aguas abajo del río, pues se puede ir produciendo una recuperación, pues debido al efecto de dilución del contaminante, aireación pues, por saltos de agua, etcétera, etcétera. También es muy importante, hay que tener en cuenta la presencia de microorganismos patógenos, es decir, que producen enfermedades, ¿vale? Entonces hay microorganismos que pueden provocar fiebres tifoideas, el cólera, la disentería. Una enfermedad, la esquistosomiasis, que es un parásito que puede encontrarse en el agua y penetrar a través de la piel de la gente que entra en contacto con este agua contaminada y luego a través de los vasos capilares se difunde a través del torrente sanguíneo a distintas partes del cuerpo, donde luego pasa a una etapa adulta, se forma un gusano y ese gusano crece en el interior del cuerpo y va reproduciéndose, con lo cual genera una enfermedad realmente grave. Bien, el otro tipo de indicadores es el de la contaminación física, que va a producir alteraciones físicas del agua. Puede ser en su color, en su sabor, en su olor, turbidez, temperatura, ¿vale? Entre los indicadores está la temperatura, es muy importante. Un aumento de temperatura, si vertemos agua caliente y esto provoca que ese río, ese lago, suba su temperatura, se va a producir una disminución del oxígeno disuelto. Y eso va a afectar a las especies que viven en ella. Puede ocurrir que el río no esté contaminado químicamente, que no haya ninguna sustancia extraña al agua, pero una subida de temperatura puede provocar incluso una mortandad de peces por el hecho de que ha habido menos oxígeno disuelto y disponible para la vida. Otro indicador de contaminación física es la conductividad, que está relacionado con la contaminación química, ¿vale? La conductividad en el agua puede aumentar si hay solutos disueltos en ella. Y por último, la radioactividad, que debería ser nula. Aquí vemos un poquito una imagen interesante, ¿no? El agua, como vemos aquí en la imagen de la derecha, el agua no conduce bien la electricidad. Vemos aquí la bombilla, la vemos vacía. Pero si añadimos sales a este vaso de agua, sí se produce conducción de electricidad y la bombilla se encendería. Por tanto, ese va a ser un indicador, ¿vale? La conductividad es un indicador físico, pero nos va a decir que existen sustancias químicas disueltas. Aquí vemos una imagen en la que se ha producido una mortandad de peces. Ha podido deberse, por ejemplo, pues, a agua de alta temperatura que haya sido vertida, ha provocado disminución de oxígeno y por tanto ha provocado muerte de peces. También podría haber sido otro tipo de vertido, de algún vertido tóxico, etcétera. Y por último, el tercer grupo, los indicadores de contaminación química. La presencia de contaminantes alterará la composición y por tanto las propiedades del agua. Uno de los indicadores más importantes y digamos más rápidos de ver es ver el pH. Ya hemos visto en clases anteriores, hemos hablado del pH. El pH es un indicador de la acidez del agua. El pH puede estar entre 0 y 14. Adopta esos valores. Un pH 0 es un pH muy ácido, ¿de acuerdo? Y un pH 14 es un pH muy básico. Y justo en medio, el pH 7 sería el agua pura. Bueno, pues hay un rango de pH en el cual se puede desarrollar la vida. Normalmente 6, 7, siempre más o menos pH neutro, ¿vale? Si ya empezamos a bajar a pH 5, 5,5, ya empiezan a morir algunas de las especies.
Otro indicador interesante es el de la salinidad y la dureza del agua. La dureza del agua mide la cantidad de sales presentes en agua. Normalmente hablamos de sales de magnesio y de calcio. Cuando un agua tiene pocas sales se dice que es un agua blanda o también se le llama suave. Y cuando un agua tiene gran cantidad de sales se dice que es un agua dura. Un agua dura la reconocemos fácilmente en viviendas cuando se producen muchas deposiciones de cal en los grifos, en algunos electrodomésticos. Aquí vemos un mapa de España por provincias en la que nos indica cómo son las aguas de las distintas zonas. Vemos que en Granada hay una zona de agua de dureza media y hay otra zona de una dureza, de un agua dura, de una dureza más o menos alta. Muy importante, decíamos, el oxígeno disuelto en agua, ¿vale? Porque la ausencia de oxígeno disuelto provocará la mortandad de todas aquellas especies acuáticas que necesitan el oxígeno para vivir. Y además, muy importante, comienzan a proliferar bacterias anaeróbicas y se genera la putrefacción del agua. Ahí vemos en esta tabla pues los niveles de oxígeno disuelto que nos indicarán la calidad del agua. Oxígeno disuelto entre 0 y 4, la calidad del agua es bastante mala. Entre 4,1 y 7,9, ¿vale? ppm, la unidad, que sería miligramos por litro, es aceptable. Entre 8 y 12 es buena. Si da más de 12, pues bueno, pues habría que repetir la prueba porque no debe dar más de 12 en agua, no debe haber más de 12, no es que no debe haber, es que no puede haber porque no se disuelve más cantidad de oxígeno en agua que esa. Y aquí vemos una gráfica, ¿no? Como cuando va aumentando la temperatura del agua disminuye el oxígeno disuelto. También es importante saber que si existe materia orgánica en el agua, eso fomenta que crezcan microorganismos aerobios, pero estos microorganismos aerobios, como vemos ahí en la fórmula dibujada, esas bacterias se alimentan de materia orgánica y de oxígeno, desprendiendo CO2 y agua. ¿Y qué es lo que va a provocar? Pues que se consuma el oxígeno. Y por último decir que la aireación favorece que haya más oxígeno disuelto. Por eso en los cursos de los ríos, en las partes altas, hay saltos de agua y esos saltos de agua provocan aireación del agua. Mientras que en las aguas estancadas siempre va a haber menos oxígeno disuelto que en unas aguas bravas. Eso determina las diferentes especies que viven en zonas altas del río y en las zonas ya medias y bajas del río. Donde vamos a encontrar las truchas, que las truchas necesitan una alta cantidad de oxígeno, pues siempre en cursos de río, en la zona alta del curso del río, nunca ya en las zonas bajas donde hay menos oxígeno, tanto porque hay menos aireación, porque los ríos, el agua viaja mucho más despacio, como por la presencia de una mayor contaminación. Otra sustancia que podemos encontrar desgraciadamente en el agua son los metales pesados. Estos proceden de la actividad humana casi siempre, generalmente la minería y la industria. Provocan graves daños en los ecosistemas y además son muy perjudiciales para la salud. Aquí vemos un esquema donde se produce contaminación, por ejemplo cuando se queman combustibles fósiles, se libera mercurio a la atmósfera que al final va a acabar cayendo a través de la lluvia en el mar. También de las actividades mineras también acaba cayendo, y de muchos residuos humanos residuos que generamos en nuestra actividad cotidiana, que también tienen mercurio y acaban siempre en el mar, ¿vale? Allí es absorbido por pequeñas especies como el krill, que a su vez puede ser alimentos de otras. Esto va a determinar que algunas especies pues no debamos consumirlas en grandes cantidades, como puede ser por ejemplo el tema del bonito, la merluza, se puede tomar alguna vez a la semana, pero en cambio otras como el pez espada, el mero, el atún, pues debido a la acumulación de mercurio en su organismo, son peces normalmente grandes, pues tienen niveles de mercurio altos y no es aconsejable comer en demasía, sino tan solo alguna vez al mes. Incluso en niños muy pequeños, en bebés, se desaconseja su consumo.